Abraham es un hombre extraordinario. Es el patriarca de la fe. Es el padre de la fe. Es el hombre al que Dios bendijo de manera tan extraordinaria que luego en el Nuevo Testamento se habla de que nosotros de alguna manera también somos hijos de Abraham. La pregunta es, ¿por qué Abraham fue tan grande, tan extraordinario? Fue de alguna manera el primer hombre del cual salió luego el pueblo de Israel, la nación de Israel, el pueblo de Dios. Comienza el relato en el libro de Génesis, en el capítulo 12, y dice el texto, el relato, muy sencillo, pero miren qué interesante, por eso hablamos de un fuerte llamado. Dice, Dios le había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Dios habla a Abraham y le dice, tengo algo que decirte, Abraham, y quiero que prestes mucha atención, porque te voy a pedir 3 cuestiones que vas a tener que resolver si de verdad quieres ser grande. Si de verdad quieres hacer mis planes, vas a tener que prestar mucha atención. Y observen lo que le dice Dios. En primer lugar le dice, vete de tu tierra. Abraham debe dejar las posesiones. Ah, cómo nos cuesta, ¿verdad? Lo que tenemos, lo nuestro. Esto me pertenece, decimos nosotros. Y ni hablar si tenemos un auto, una casa y más propiedades. Nuestras posesiones. Y Dios le dijo a Abraham, vete de tu tierra. Luego le dijo, vete de tu parentela. Y esto era dejar a sus familiares, a sus parientes, a sus amigos. Dejar a los amigos es complicado. Yo tuve que viajar en algunas ocasiones y mudarme de ciudad, de pueblo, y cuando uno deja a los amigos, cómo los extraña. Y cuando uno vive fuera del país, aparte de extrañar el asado y los mates, extraña a los amigos. Y Dios le dijo a Abraham, vete de tu parentela, de tus amigos. Y en tercer lugar le dijo, vete de la casa de tu padre. La familia íntima, Abraham tenía que dejarla. No siempre Dios nos pide eso, pero esto es lo que le pidió a Abraham. Y entonces nosotros tenemos que darnos cuenta que cuando Dios le dice a Abraham, andate de tu tierra, le está diciendo, no te podés afincar a lo de abajo. Vas a tener que entender que lo que importa es lo de arriba, lo que dice Dios, los propósitos y los planes de Dios. Yo quiero ir rápido a señalar qué hizo Abraham, porque a nosotros Dios nos pide algunas cuestiones también y nos cuesta a veces responder a las demandas de Dios. Quizás Dios no te pida que dejes tus posesiones o que dejes a tus amigos o que dejes a tu familia, pero Dios siempre está pidiéndonos, ¿saben por qué? No porque Dios necesite de lo nuestro, sino porque Dios quiere ver cómo nosotros manejamos la escala de valores, la escala de prioridades. Y aquí hay alguien que deja claro que le importa más Dios que las posesiones, que los amigos y que la propia familia. Mira lo que dice el texto que le sigue, texto número 4 de Génesis 12, dice, y se fue Abraham como Dios le dijo, y Lot fue con él, y era Abraham de edad de 75 años cuando salió de Harán. El texto se resume en que Abraham hizo lo que Dios le dijo. ¿Y sabes cómo se llama eso? Obediencia. Cuando hay obediencia, Dios bendice la vida de sus siervos, de sus seguidores. Quiero señalar en estos minutos 3 formas en que se muestra la verdadera obediencia. Porque Abraham fue llamado a dejar, dijimos, sus posesiones, sus amigos y su familia. ¿Y cómo muestra Abraham esta obediencia para luego ser el gran Abraham, el padre de la fe? Estas 3 dimensiones de la obediencia tienen que ver con nuestra vida personal también. En primer lugar, la obediencia de Abraham fue
inmediata, porque dice el texto, y se fue Abraham. Ni bien Dios le dijo, vete de tu tierra, de tu parentela y de tu familia, dice el texto, y se fue Abraham. Cuando la obediencia no es inmediata, decía un maestro que tenía hace muchos años, cuando la obediencia no es inmediata, no es obediencia. ¿Cómo me fastidiaba a mí esto? Ni les cuento. Porque nosotros solemos ser medios remolones. Lo que se llama, nos gusta posponer. Sí, ya lo voy a hacer, pero no todavía. Lo voy a hacer más adelante. El famoso dicho, no dejes para mañana lo que debes hacer hoy. Nada mejor que aquí para aplicarlo. Si Dios le dijo a Abraham, vete de tu tierra, Abraham se fue inmediatamente. En segundo lugar, la obediencia no solo es inmediata, sino que la obediencia de Abraham es una obediencia puntual, porque dice, y Abraham se fue como Dios le dijo. Abraham hizo exactamente lo que Dios le pidió. Eso significa obediencia. Nosotros a veces tenemos esta cosa de que obedecemos en parte, obedecemos un poquito, obedecemos más o menos, obedecemos lo que nos gusta. Abraham obedeció tal como Dios le dijo. Y yo quisiera animarte en este devocional breve, que revisemos nuestra obediencia. ¿Es inmediata? ¿Es puntual? Pero en tercer lugar, Abraham obedeció de manera independiente. Me encanta esta frase. Dice, y se fue Abraham como Dios le dijo, y Lot fue con él. ¿Qué significa esto? Que Lot fue con él. Lot era un sobrino que Abraham tenía. Un hombre que en el texto bíblico y en el relato sagrado aparece como el justo de Lot. Sin embargo, Lot era un hombre al que en algún comentario lo he leído, era una especie de lastre para Abraham. Porque Lot tenía su mirada puesta en las cosas de abajo, porque Lot estaba interesado en tener muchas riquezas, porque Lot no estaba preocupado por el plan de Dios. Y en varias ocasiones Abraham tuvo situaciones complicadas por tener a Lot cerca. Pero esto no hizo que Abraham dejara de obedecer. Abraham obedeció a Dios independientemente de lo que hizo su sobrino. Y estaba pensando esta semana cuando meditaba en este texto y en este relato, cuántas veces mi obediencia a Dios está condicionada a que mis amigos lo hagan también, a que mis familiares lo hagan también, y a veces no lo hacen, y a que los demás hagan lo que yo quisiera que ellos hagan, y no siempre es así. Nuestra obediencia no tiene que estar sujeta a lo que otros hagan, porque Dios mira nuestro corazón y mira nuestras intenciones, y Dios va a bendecir nuestras vidas si nosotros estamos dispuestos, al igual que Abraham, a ser obedientes de manera inmediata, de manera puntual y de manera independiente. Y cuando vemos el resultado, Abraham fue un hombre fantástico, que Dios bendijo y fue de gran ayuda y bendición a los demás. Espero que tu vida y mi vida sean de la misma forma. Que Dios te bendiga.